Bueno, aprovechando que están de pie, vayan conmigo al libro de Juan, capítulo número 14, versículo número 6. Una escritura que deseo compartir con ustedes al entrar a esta porción de nuestro servicio, que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo número 6. Y quiero leerlo y anunciar esta palabra que Dios ha puesto sobre mi corazón para compartir con ustedes. Juan capítulo 14. Veo que mi versión está en inglés. Deje cambiarla al español. Si me dan un segundo aquí. Estoy teniendo un problemita aquí con mi tableta. ¿Me lo pueden poner en la pantalla, por favor, para no demorarme? Perfecto. Lo voy a leer de la pantalla. Pueden leerlo conmigo o pueden leerlo ahí en sus Biblias. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y habéis visto. Luego Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todos digan conmigo: obras. Bueno, sigue en el tema de las obras. Sigue mencionando esto otra vez. Luego dice: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos dicen amén? Regresemos al versículo 12, por favor. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, y sabemos que el Señor hizo obras maravillosas, pero nos menciona que aún mayores haremos, porque yo voy al Padre. Mi tema en esta tarde es la siguiente: aquí viene el reino. Aquí viene el reino. Oremos. Señor, mi oración es que la palabra, Señor, sea depositada en una forma increíble en las vidas de cada persona que está aquí. Señor, que impacte el corazón de cada individuo en este lugar. Te damos gracias y en avance te damos gloria y honra por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Mira, al sentarse, dile a todos los que están a tu alrededor, dile: aquí viene el reino. Aquí viene el reino. Les cuento que esta escritura, siempre que la he leído, siempre me estremece, me impacta, porque todos sabemos que nadie ha impactado la historia de la humanidad como Cristo Jesús. No ha habido nadie que ha tenido el impacto que ha tenido
la influencia, el hecho de que miles de años después todavía estamos predicando su historia, que todavía hayan canciones que sean escritas para darle gloria, libros escritos para darle gloria, monumentos levantados para darle gloria, corazones rendidos cada día para darle gloria al Señor. No hay ninguna estrella de Hollywood que vaya a tener ese tipo de influencia. No hay cantante, no hay artista, no hay atleta, no hay celebridad que vaya a tener la influencia. Llegan personajes un día y el próximo día se olvidan de ellos. Muchos de nosotros no pudiéramos nombrar las estrellas de Hollywood de hace 100 años, a lo mejor uno o dos, pero no equivale a la influencia que ha tenido esta persona llamado Cristo Jesús. Y la razón que este pasaje me impacta tanto es porque esa persona nos relata a nosotros que aunque Él hizo maravillas y obras increíbles, ustedes harán obras mayores que estas. Es increíble. No lo puedo explicar, no lo puedo contener la idea de que este Señor Jesús nos dice: ¿cómo es posible que vayamos a hacer mayores obras que Él? Y la Escritura le dice al grupo de personas, le dice: ustedes harán, tú harás. Este término no habla de una persona individua. No hay una persona individualmente que pueda contener tal tarea. No hay una persona que pueda tener el potencial necesario para poder manifestar estas obras. Entonces tenemos que entender que este término no es singular, es plural, que habla acerca de un cuerpo colectivo. Habla acerca, cuando dice tú harás, habla acerca de un término colectivo, porque el reino de Dios no es individual. El reino del Señor es colectivo. Y por ello tenemos que hacernos a la pregunta: ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué venimos al servicio hoy? ¿Por qué estamos reunidos hoy? ¿Por qué cantidades de personas se alistaron, se prepararon, se peinaron, gracias a Dios se bañaron para venir a la iglesia, a un servicio corporal? ¿Por qué? Porque con nuestra presencia, nuestra congregación, el hecho de que nos congregamos, dice la Escritura, que no despreciemos el que la iglesia se congregue. ¿Y por qué nos enseña la palabra del Señor eso? Porque hay poder cuando nos reunimos. Hay poder cuando un grupo de personas que tienen algo en común, una fe en común especialmente, hay algo increíble que sucede cuando personas vienen en un mismo pensar, en un mismo sentir, sea en una escena deportiva, sea en una celebración, en una causa política, y sí, aquí en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando nos reunimos para alabar y adorar al Señor, hermanos, eso es algo poderoso. Cosas poderosas suceden en el ambiente corporal de la adoración de la iglesia. Nunca lo perjudiquemos, nunca lo tomemos por menos, que algo poderoso sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cuando nos reunimos aterrorizamos el reino de las tinieblas. Eso es lo que está sucediendo. Juntos aterrorizamos el reino de las tinieblas. De vez en cuando el reino de las tinieblas necesita saber que no van a poder como que tenían pensado, que no van a poder sobrepasar como tenían pensado. De vez en cuando se
requiere un grupo de personas que se levanten y aterroricen el reino de las tinieblas y le anuncien a Satanás y a todos sus demonios que Jesús todavía está sentado en el trono y Él sigue siendo alabado y glorificado. Es más, adóralo en esta tarde con tus aplausos. Jesús, en sus enseñanzas, en su ministerio, anunció o mencionó la iglesia una sola vez, pero continuó predicando del reino de Dios. Solo la mencionó una vez, porque creo que a través de su consistencia y la cantidad de veces de que Él mencionó algo, Él quiere relatarnos la importancia de tal tema. Aunque Él mencionó la iglesia una vez, continuó predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo capítulo número 16 y versículo 18. Examinemos este versículo, hermanos. Yo también te digo, hablándole a Simón, que tú eres Pedro. Ah, caray, de repente ya me cambió el nombre. Sí, le cambió el nombre de Simón. Ahora le dice, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Por qué Pedro? El nombre Pedro significa roca. Lo que significa Pedro. Si hay algún Pedro que está aquí, o tu nombre es Pedro, o el nombre de alguien en tu familia es Pedro, puedes ir a reportarles que su nombre significa roca. Ayudarles su autoestima un poquito, por favor. Tú eres Pedro, dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Es muy importante que la iglesia del Señor Jesucristo de hoy en día comprenda y entienda esta escritura. Es muy necesario que podamos comprender lo que contiene en revelación estas escrituras. Y yo quiero declararte hoy, a través de la enseñanza de esta escritura, y clarificarte lo siguiente: que Jesús no comenzó una iglesia. Jesús no comenzó una iglesia. Muchas personas hoy en día y creyentes llevan una mentalidad institucionalizada de la iglesia y ven la iglesia solo como una institución y no como el organismo vivo que es. Y si no entiendes eso, vas a seguir tratando la iglesia como un sitio turístico donde vas y ocupas un asiento y te vas y regresas cuando puedas. ¿Me estás escuchando en esta tarde? Porque tenemos la mentalidad de institución a la iglesia. Y hemos fallado en ver la iglesia como un organismo vivo. Porque la iglesia no es nada sin personas salvas y llenas del Espíritu Santo que estén en ella. Así que es importante que cambiemos nuestro pensar, que cambiemos nuestra expectativa y comencemos a verlo
de la forma que el Señor lo ve. Cuando el Señor anuncia esto, no está anunciando un domicilio, no está anunciando un proyecto de edificio, no está anunciando nada de ello, aunque todo eso es importante, pero no puede venir antes que la persona, porque el Señor no murió en la cruz por un proyecto, murió por una persona. Derramó su sangre por una persona, y tenemos que abandonar la mentalidad institucional. Abandonar esa mentalidad que nos está robando de entender nuestro papel en el reino de Dios. Porque el Señor no vino a empezar una iglesia, vino a comenzar una persona. Interesante que antes que el Señor menciona su iglesia, menciona a Pedro primero. Menciona a Pedro primero y le dice, y utiliza a Pedro como la representación, créelo o no, de todos nosotros. Dice, sobre esta roca, en otras palabras, sobre este tipo de persona que está entregada a la causa de Cristo, que venga lo que venga y pase lo que pase, ha hecho una declaración que yo y mi casa serviremos al Señor, que no se sueltan de su fe, que se aferran a quien han creído y en quien han confiado, que no han dejado que el reino de las tinieblas venga y los invada y venga y los confunda y que abandonen su fe. A esta persona yo quiero poner mi iglesia sobre ello. Yo quiero fundar mi iglesia sobre una persona, sobre un creyente, que venga lo que venga y pase lo que pase, no sueltan su fe. ¿Dónde están esas personas en esta tarde? Digan amén. Porque podemos estar tan centrados en el proyecto de la iglesia y abandonar el hecho de que la persona es esencial. Y esto retó mis pensamientos por mucho tiempo, porque muchos crecimos en un ambiente donde no estábamos emocionados por la iglesia hasta que tuviéramos un evento. Necesitábamos un avivamiento de 3 días para decir que la iglesia está en avivamiento. Vamos a levantar fondos para traer a un predicador. Vamos a traer un congreso, vamos a traer a unos predicadores, a un grupo de alabanza que venga y nos avive, y ya que pasa el evento, ya no estamos emocionados hasta que el próximo evento llegue, y ahora sí estamos repartiendo folletos porque viene tal y fulano de tal, viene tal predicador, viene tal evento, y dimos mucha atención al proyecto. Pero el Señor no vino a morir en la cruz por un proyecto. El Señor no derramó su sangre para darle todo a un proyecto. El proyecto no es más importante que la persona. Y cuando nos reunimos los santos del Señor, la iglesia se convierte en el vehículo al reino de Dios. Por eso es importante que cambiemos nuestra mentalidad para que el vehículo nos sirva para establecer el reino de Dios. ¿Me están escuchando en esta tarde? Mira, la cosa más grande en el reino no es solo lo que hacemos. ¿Qué significa eso, pastor? Yo he visto tantas iglesias que se mueren después de haber comprado el edificio.
había tanta visión, había tanta anticipación de comprar el edificio. Y lo compran, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo me acuerdo, tuve la oportunidad, no sé si se les he mencionado antes, a lo mejor sí. Yo tengo la maña de repetir mis historias muchas veces, porque así me dijo mi esposa que lo hago mucho. Y mis hijas también, papá, ya nos dijiste eso. Ok. Y yo lo digo con mucha emoción, como que si fuera la primera vez. Así que discúlpenme si es la 10ª vez que les cuento esta historia. Me tocó en el 2011, me tocó acompañar a mi pastor a la ciudad de Guatemala y predicamos en el Congreso de Hechos 29 en la iglesia de Casa de Dios con el pastor Cash Luna. Y uno de esos días, estuvimos ahí como 3 o 4 días, y uno de esos días estaban construyendo lo que ahora es el edificio de Casa de Dios. Yo lo vi cuando estaba bajo construcción. Estábamos en el edificio anterior que tenían. Y nos llevaron en una caravana, nos llevaron a ver el edificio, nos bajamos. Y yo era el traductor de mi pastor. Y se impresionó mucho que el pastor Cash estuviera mandando a los trabajadores. Y era muy, tenía tiene una personalidad muy establecida, se puede decir. Y diciéndole a los trabajadores, y mi pastor estaba tan impresionado, le dice: oye, pastor, me dice, pregúntale que si, porque es él que le está dando las órdenes a todos los trabajadores. Yo le pregunté en español y me dice: dile que porque no quiero pagarle a nadie. Y no quiero tener que pagarle a nadie, yo lo voy a hacer. Y él está dando, y dice, porque yo llevo el mandato de levantar esto, y así que lo vamos a hacer. Y entonces nos quedamos ahí un grupo de personas, y a mi pastor se lo llevaron, y me tocó quedarme ahí solo, yo con el pastor Cash, yo y él solamente allí. Y él estaba viendo todo, estábamos en una posición donde se veía todo el proyecto. Y pues yo, pues dile algo, no te quedes callado, no toma esta ventaja, esta oportunidad. Y yo en mis 20, tenía 25, 26 años, no sabía nada yo. Pero pregunté lo que pude preguntar. Le dije: pastor, le dije, qué gran visión, qué gran visión. Lo felicito. Y yo esperaba: muchas gracias, se lo agradezco. Me voltea y dice: Carlitos, dice, esta no es la visión. Yo: trágame tierra. Me dice: esta no es la visión. Y yo: Dice: no. Dice, y me pone la mano en el brazo y dice: esta es solo la herramienta para la visión. La visión son personas. Esto no es nada si nadie viene a ello. Y desde entonces entendí que la persona es más importante que el proyecto. Él comenzó a personas, no proyectos. Así que, iglesia, ¿sabe lo que nos toca hacer? Lo que el Señor nos requiere hoy en día que tengamos que hacer. Escúchenme, con todo corazón les digo esto: que un celo tiene que regresar a la iglesia, un deseo fuerte de decirle al Señor, hoy más que nunca, úsame, Señor. ¿Por qué hemos abandonado ese deseo, hermanos? ¿Por qué nos hemos ocupado tanto en nuestros quehaceres que hemos abandonado el que el Señor nos use? ¿Por qué hemos abandonado eso? Eso tiene que regresar a la iglesia. No es posible que estemos a gustos y conformes en nunca haber traído a alguien a los pies del Señor. Es imposible. Es imposible que estemos conformes y a gustos de todavía no tener un buen conocimiento de la palabra del Señor ya tantos años que tenemos en el Evangelio.
No es posible que no podamos defender la fe ya hasta a este tiempo. Se lo dejo a un creyente nuevo. Pero hermanos, algunos de nosotros que tenemos años en el evangelio, ¿cómo es posible que no podamos tener suficiente conocimiento y llevar a alguien a los pies de Cristo Jesús con una simple enseñanza de 10-15 minutos? Este es el fundamento de nuestra fe. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y así es como se acepta al Señor Jesucristo. De poder tener esa valentía y ese celo del evangelio. No es posible que sigamos así. No es posible que no tengamos una carga por los demás. No es posible que no tengamos deseos de que el Señor nos use. Tiene que regresar a la iglesia, al vocabulario de la iglesia y en el corazón de la iglesia, una postura que dice: Señor, úsame, yo quiero que me uses. ¿Cómo es posible que no lo estemos deseando? Y esta mentalidad de que no, ese es el trabajo de alguien más, tiene que abandonarnos. Tiene que regresar una urgencia. Yo deseo, hermanos congregantes, que se acerquen conmigo de vez en cuando. Pastor, ¿qué necesita de nosotros? Usted viene cada domingo con una expectativa de recibir una palabra que se le ministre, pero yo también tengo un deseo de que congregantes se levanten y digan: pastor, me ofrezco, ¿qué necesita de mí? Esa es una disposición que dice: yo estoy listo para que el Señor me use como sea, pero Señor, úsame para tu honra y tu gloria. Yo quiero que me uses, y el Señor lo hace a través del vehículo de la iglesia. Úsame. Y la razón que eso nos ha abandonado, ese deseo nos ha abandonado, es porque no le damos valor a nuestra vida como le debemos de dar valor. Tenemos que regresar a valorar nuestra vida. Mira, si tú eres hijo de Dios, ¿dónde están todos los hijos de Dios? A ver, ¿dónde están los hijos de Dios? Respondieron como que si les dije: ¿quién se quiere morir? Como hijos de Dios, nuestra vida no es cualquier cosa insignificante. Nuestra vida no es cualquier cosa. ¿Ah? Una vez más, tu vida no es cualquier cosa pequeña. El hecho de que el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la profecía cumplida, Dios hecho carne habitando entre nosotros, y el ver la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lo que nos dice Juan. Ese Jesús que sanaba al enfermo, que daba vista al ciego, que le entregó su voluntad al Padre y dijo: no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Ese vio tu vida y vio la mía. Así de loco como eres, así de loco como soy yo, vio tu vida y dijo: vales la pena. Tú y yo lo hemos negado. Hemos hecho cosas que aplastó el nombre del Señor. Y el Señor sabía, y de todos modos dijo: vales la pena. Sabía que ibas a venir a la iglesia y llorar y arrepentirte, y para el martes ya estás en las mismas. Y dijo: de todos modos vales la pena. Entonces, ¿cómo es posible
que creas las mentiras del enemigo, que no vales nada, cuando el Señor Todopoderoso en su misericordia vio la condición de tu vida y dijo: vales la pena derramar mi sangre para salvarte a ti. ¿Cómo puedes llevar y cargar un pensamiento de decir que ya estoy olvidado, que no valgo nada, que mejor me quito la vida, si el Señor Todopoderoso, creador del universo, vio tu vida y dijo: vales la pena? Te ha hecho embajador de su reino. Es lo que somos, iglesia, pero se nos olvidó. Y hoy te voy a recordar a través de esta palabra que somos embajadores del reino de Dios. Por eso llevamos una vida que los demás no llevan. No los culpamos, allá ellos, pero nosotros hemos sido reservados para la gloria de Dios y el establecimiento de su reino. El poder del reino de Dios obra cuando Dios obra a través de tu vida. Y cuando entiendes esto, le das el escenario correcto a tu vida. Tu vida no es para que pases años pasajeros en esta tierra y ya termines. Acumules tus cuantas monedas y termines. Nos dice el apóstol Pablo: prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Comprender que he sido llamado a la causa de Cristo. Sí, levanta tus negocios, sí, que Dios te prospere económicamente, pero al fin de todo hemos sido llamados a la causa de Cristo Jesús. Y no podemos abandonar eso, porque al abandonarlo, abandono mi esencia. Pero al entenderlo, comprendo y establezco el escenario correcto de mi vida. Y el escenario de mi vida es donde el reino es evidente. ¿Me están escuchando? Cuando yo le doy la interpretación correcta a mi vida y camino conforme a esta revelación, escúchenme, le doy a mi vida el escenario correcto para que el reino se convierta evidente en mi vida. Y como iglesia, hermanos, le estamos creyendo al Señor. Crean al Señor conmigo. Estamos creyendo que vendrán días donde resultados evidentes del reino de Dios estarán evidentes en la vida del cuerpo de Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo? Miren, en el reino de Dios solo hay sanos. En el reino de Dios solo hay restaurados. En el reino de Dios solo hay completos. Pero vivimos vidas quebrantadas, vivimos vidas en fragmentos, destrozados. Dice la palabra del Señor que muchas son las aflicciones del justo. Vivimos con enfermedades, vivimos con ansiedades, pero el reino de Dios traerá resultado al mundo y tu vida se convertirá en el escenario para que el mundo crea que servimos a un Dios vivo y servimos a un Dios poderoso. Así que, iglesia, tenemos que prepararnos para ver señales y prodigios y milagros. Un adicto que se convierte en un embajador, una persona quebrantada que ahora se convierte en un restaurador de personas, una persona que el mundo sabía que era imposible cambiar ese hombre, pero ahora es un embajador de Cristo y la gente causará una curiosidad en ellos. ¿Y cómo sabrán? ¿Cómo sabrán? Porque hay evidencia
en cada persona en el cuerpo de Cristo. Tenemos que vivir vidas victoriosas, tenemos que vivir vidas restauradas. No es posible siempre caminar en quebrantamiento. Si es posible que el Señor traiga restauración, si es posible que el Señor traiga sanidad, y lo comienza con el cuerpo. No es posible que el mundo tenga testimonios más grandes que la iglesia. Y la razón que a veces sucede así es porque el mundo se aferra a su fe, y el hecho de que no la abandona, hay evidencia. Pero conocemos que nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y que nosotros comemos de la mano del Señor y de sus riquezas en gloria. Prepárate, iglesia, porque viene evidencia del reino de Dios, y será evidente en tu familia, será evidente en tu casa. Será tan evidente que causará una curiosidad de los incrédulos, para que puedan decir: yo quiero a ese tal Jesús quien tú sirves. Jesús predicó del reino. Y Jesús lo anunció. ¿Saben qué? Escuchen esto. Jesús nunca lo estableció. Jesús nunca estableció el reino. Lo anunció. Nos dio la responsabilidad, pero nunca lo estableció. Por eso nos dice: por eso me tengo que ir. Dice: porque voy al Padre, mayores cosas harán ustedes. Mayores. ¿Se acuerdan cuando el Señor les da el último mandato y les dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean mis testigos en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, y gracias a Dios, hasta las Cruces, Nuevo México. O si no, nunca hubiera llegado el Evangelio a nosotros, hasta lo último de la tierra. Todos los que estamos aquí, es muy importante entender nuestra responsabilidad. Todos aquí, los que estamos aquí presentes, escúchenme. Llevamos una antorcha que se nos pasó. Y gracias a Dios por las misericordias de Dios, que desde la resurrección del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo del día del Pentecostés, escuchen, cada generación ha podido atravesar por las luchas y las pruebas de la vida. Han podido sobrepasar tentaciones, culturas, sociedades, imperios, y han podido tomar esa antorcha y pasársela a la próxima generación. Nosotros cargamos una antorcha y llevamos la responsabilidad. Qué triste sería que nosotros seamos la generación que la suelta. ¿Cómo es posible que miles de generaciones han podido llevarla, cargarla, y aquí estás tú y yo estoy aquí con mis excusas, con las cosas que no puedo y no quiero soltar todavía, porque no hemos entendido nuestra responsabilidad? Es fácil jugar en la vida cuando no tienes responsabilidad, pero cuando entiendes tu responsabilidad, te forza a tomar las cosas en serio. Te hace que te levantes en la mañana y digas: yo y mi casa serviremos al Señor, porque el Evangelio ha llegado a mi vida y yo no puedo ser culpable de ser la generación que
soltó la antorcha. Si yo la suelto, ¿qué le pasaré a la próxima generación? Te digo esto porque, y finalmente te cuento que Jesús no estableció el reino porque lo quiere hacer a través de nosotros. Mira lo que dice Mateo 16:19, y con esto te dejo. Y a ti, nos está hablando a nosotros, te daré las llaves. ¿Me presta alguien unas llaves, por favor? Victoria, ¿me presta tus llaves? ¿Qué carro traes, oye? Hyundai, uy, importado de Corea. Yo tengo sus llaves. Yo tengo acceso a tu carro. A ver, ¿cuántas recámaras tiene tu casa? 4. Cuatro. Tengo acceso a su casa y todo lo que está en ello. Si hay dinero, tengo acceso a ello. Comida. ¿Tienes comida? Tengo acceso a ello. Todo lo que está en su casa. Posesiones, recuerdos. Si ella faltara y tengo sus llaves, me las da, me las hereda. Tengo dos cosas. El Señor nos dio las llaves del reino. Tenemos dos cosas. Tenemos acceso. Por eso nos dice: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Okay? Tienes acceso. Pero lamentablemente muchas personas se quedaron allí. Les gusta el acceso. Les gusta venir a la iglesia cuando quieran. Les gusta estar o servir o no servir. Caliente un día, frío otro. Cuando me conviene, cuando no me conviene. Porque te gusta el acceso. Cuando esté en problemas, clamo a Dios. Y cuando no quiera nada con Dios, me alejo un día, me alejo un mes, me alejo un año. Si se pone peor, ahí vengo de regreso. ¿Sabe lo que significa? Que sabes qué acceso tienes. Y cuando a una persona le falta madurez y solo toma ventaja del acceso, va a destruir lo que se le dio. Porque tienes dos cosas: tienes acceso, pero también tienes responsabilidad. Acceso es esto: vengo y voy, vengo y voy. Pero responsabilidad es: tengo que hacer algo. Acceso es: qué bonito servicio, qué bonito mensaje, ya me voy, ya me tengo que ir. Eso es acceso. Responsabilidad es: ¿qué necesita, pastor? ¿A dónde vamos? ¿Qué necesita de mí? ¿Dónde me necesita? Eso es responsabilidad. Muchas personas les gusta el acceso, pero no quieren la responsabilidad. Dijo: yo te doy las llaves del reino. Te di acceso, pero también llevas una responsabilidad. Y si lo manejas bien, aquí está tu bendición. Aquí está tu legado. Aquí está tu unción. No te preocupes del mañana, ya está encargado. Pero maneja lo que yo te di con acceso y responsabilidad. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando yo veo, dice el Señor, una iglesia que maneja su acceso y su responsabilidad bien, el cielo va a invadir la tierra. ¿Por qué crees que van a haber señales y prodigios y milagros y personas restauradas y liberadas, y adictos restaurados y liberados, y familias quebrantadas restauradas y unidas? ¿Sabes por qué? Porque el Señor respalda a aquellos, pero condena a aquellos que no manejaron su responsabilidad correctamente. En la parábola de los talentos, ¿qué hiciste con lo que yo te di?
¿Qué hiciste? Te di un talento. ¿Qué hiciste con él? Te di una habilidad. Te di voz. Te di influencia. ¿Qué hiciste con ello? Te di una familia. Te di una persona que te ama. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con él? Te di hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Te di una vocación. Te di carácter. ¿Qué hiciste con ello? Eso es entender el acceso y la responsabilidad. Y cuando hacemos eso, hermanos, le da a la iglesia un nivel de confianza, le da una valentía a la iglesia. Por eso dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Es un pueblo que ha llegado a un entendimiento de quién es y aquí fue llamado. Y aquí vemos la gran historia y el gran ejemplo que el Señor reclamó las llaves que Satanás tenía en su posesión y se las quitó y dijo: ya no es tuyo, ahora es mío. Aquí viene mi reino que se establecerá aquí en la tierra. Y eso fue a lo que el Señor nos ha llamado, iglesia. No nos llamó a tener otro servicio, otro culto, otra vez a las 12 del día aquí en la iglesia, otra vez venir a la iglesia y ocupar un espacio. No. Nos trajo a este lugar para que la palabra de Dios nos cargue, para que la palabra de Dios nos encargue, para que la palabra de Dios nos levante, para que vayamos a establecer el reino de Dios e interrumpir el reino de las tinieblas. Por eso hoy en esta tarde, ya que sabemos cuál es nuestro trabajo, ya que sabemos cuál es nuestra asignación, hacemos una declaración de fe. ¿Cuántos quieren hacer una declaración de fe conmigo en esta tarde? Y esta es nuestra declaración: en el nombre de Jesús, el reino será establecido. Digo, el reino del Señor será establecido en el centro de nuestra ciudad, en el centro de nuestras comunidades, en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestras escuelas y negocios, para la gloria de Dios. Esa es nuestra declaración. Porque es importante hacer una declaración, porque le anuncia al reino de las tinieblas que pensaba que conquistaría nuestra ciudad, ya no lo va a poder hacer. Conquistaría nuestra comunidad, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros negocios. Ahora viene el reino del Señor a interrumpir el reino de las tinieblas. Y yo necesito que alguien en esta tarde se una conmigo y diga: pastor, juntos lo haremos. Cada reino se establece cuando interrumpe e invade el otro reino. El reino de luz, el reino de Dios, sí, está aquí para interrumpir. Por eso hay tanta guerra, tanta batalla, tanta resistencia al evangelio. Por eso lo vemos por todas partes. No es coincidencia que es el evangelio que siempre es burlado, porque ninguna otra religión, creencia, se burlan de ello como la fe cristiana. Cuando yo veo demostraciones así en el mundo, en los Grammys, en las Olimpiadas, que se burlan del evangelio, yo me regocijo. Ay, pastor, ¿cómo se va a regocijar? Yo me regocijo porque eso nos da saber que lo que creemos es real. ¿Por qué hubiera tanta resistencia a algo que es falso? No. Cuando yo veo eso, oro por ellos para que el Señor los traiga a convicción. Pero me alegro, porque si no fuera real, si no fuera verdadero, no hubiera nada, tanta resistencia. Y con eso tenemos que tomarlo como valentía y decir: con más ganas vamos a establecer el reino de Dios para interrumpir el reino de las tinieblas. Levántate en esta
esta tarde y dale la gloria y dale la honra al Señor que Él merece recibir. Aleluya. Acceso. Acceso. Tienes acceso. Dale a un adolescente acceso, pero no le enseñes responsabilidad. A ver qué pasa. Algunos ya saben lo que pasa. Te choca el carro, te quema la casa, se muere el perro, no le dio de comer. Amén. Hasta el pescadito flotando se murió. Se mueren las plantas. Una vez se fueron mis papás a Chihuahua por una semana. Me encargaron las plantas. A los 17 años, que me vale las plantas. Tenía acceso a donde vivían, acceso a la comida, pero no sabía la responsabilidad. Todavía esas plantas se murieron. Aunque es gracioso, cuando no entiendes tu responsabilidad, a lo que tenías acceso se muere. Lo destrozas. Por eso mucha gente deja de venir a la iglesia. Yo te voy a ser sincero, yo desde que yo le entregué mi vida al Señor, yo no he faltado más de una semana a la iglesia, si fuera porque estaba bien en vacaciones o fuera de viaje o lo que sea. Pero aún nos enseñaron que donde hubiéramos, encontráramos un lugar, si nos cayó un domingo ahí. Nunca he dejado que el trabajo me interrumpa. Nunca he aceptado trabajo que me ponga a trabajar cuando tengo que estar en la casa de Dios. Y no es para ofender a nadie, sino que tengo que ser intencional, porque a lo que el Señor me dio acceso, el poder de su nombre, ¿qué dice la palabra? Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si comieran los manos cosa mortífera, no les hará daño. Es increíble. Todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que se atare en la tierra será atado en el cielo. Recibirán mi poder. Dice la palabra que el mismo poder que levantó al Señor de los muertos, ese es el poder que está en ti. ¿No te dio otra versión de su poder? Yo tenía a mi bisabuelo, que era muy conocido porque ibas a su casa y te servía café, y le decía a mi abuelita Carmen, le decía a mi bisabuela, le decía: saca las galletas, Carmen, pero saca las buenas. Pero no eran las buenas, eran las feitas, porque las buenas eran para él. Y hacían creer a los visitantes que eran las buenas, pero no, las buenas eran para él. Y así somos a veces. No le damos a cualquier persona todo de nosotros. Le damos medio porcentaje de lo que tenemos, pero no les damos completamente todo lo que tenemos a cualquier persona, sabiendo que el Señor te dio todo lo que Él era. El mismo poder que habitaba en Él lo tienes tú ahora. Así que es necesario que entendamos nuestro acceso, pero, hermanos, también nuestra responsabilidad. Cuando la manejamos correctamente, el reino del Señor se establecerá en nuestra vida y nos colocará en un lugar para que obremos aún mayores cosas bajo la unción y la instrucción del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, recuerda, tiene que regresar un celo a nosotros que dice: Señor, úsame. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Cierra tus ojos conmigo. Hoy en esta tarde es necesario que caigamos bajo la convicción del Espíritu Santo y hagamos nuestras excusas a un lado, nuestro pecado a un lado, nuestro temor a un lado, a veces hasta nuestra religiosidad a un lado, y decir: Señor, úsame.
esto no encaja conmigo, que yo no haga nada para ti. No, ya no lo acepto, ya no es posible. Que todo lo que hago es para mí y yo no hago nada para ti. No. Yo te prometí servirte. Así que, Señor, úsame. Levanta tus manos conmigo en obediencia a la palabra de Dios y en humildad. Y dile al Señor: úsame. Pero dilo con deseo. No lo digas porque yo te estoy diciendo que lo digas. Para este punto, si escuchaste este mensaje y discerniste el mover del Espíritu Santo, sabes que el Señor nos está llamando al supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. Úsame. No importa cuál sea mi asignación. Trabaje en una oficina, trabaje en un campo. Úsame. Trabaje en mi casa o en la ciudad. Úsame. Úsame para darte gloria. Úsame, Señor. Úsame.